de València, celebrant el Mediterrani Triatló en la Dàrsena, en l'Avinguda del Port, per el circuit de Fórmula 1 i en un entorn ideal. Hem pogut disputar ja les proves super sprint en modalitat individual, xics-xiques, en modalitat per parelles, on poden participar parelles del mateix sexe, diferent sexe, participen amics, amigues, fills, filles, germans, germanes. I la veritat és que ha sigut una prova molt emotiva perquè hi ha molta gent que s'ha iniciat al triatló en aquesta prova, en la modalitat super sprint, i realment ha sigut una jornada molt especial. Bueno, per a la Generalitat hem repetit moltes vegades que és un autèntic plaer i fins i tot ens satisfà moltíssim veure el resultat del treball que de manera conjunta amb altres administracions i gràcies a la Federació Valenciana de Triatló i a la Federació Espanyola i a la confiança de la internacional estem per convertir València en l'epicentre del triatló, per suposat a nivell estatal però també a nivell internacional. Per tant, no només per la realització de la Copa del Món, sinó el que suposa que d'alguna manera és el que més ens interessa també, ho hem de dir amb claredat, que és la gran participació en el triatló popular. Estem, crec que, creixent d'una manera molt clara i aquest és el camí i des de la Generalitat insistix que agraïm a tots els que estan fent-ho possible. ¡A sus puestos! Ha sido un recorrido muy bonito y muy rápido y me ha encantado la organización de la competición y espero volver a repetirlo todos los años posibles. He conseguido ganar el Super Sprint de Valencia y muy contenta con los resultados, he corrido muy a gusto y los circuitos súper bien señalizados y la organización muy bien, muy contenta. Hemos venido a competir por parejas los dos y hemos ganado esta competición. La verdad es que el circuito está muy bien porque aquí con la Marina de Valencia, que es muy bonita, vas por la bici ahí un poquito ratonero por la ciudad y luego cuando te metes a correr vas bordeando toda la Marina y es muy bonito. La verdad que ha sido una experiencia inolvidable, competir juntos, entrenamos juntos todos los días, así que ha sido algo que seguro que en el futuro volvemos a repetir. La verdad que la organización muy buena, unos circuitos muy entretenidos y la verdad que en un entorno súper bonito. Muy contento de poder correr aquí. La carrera y el circuito me ha gustado muchísimo. La carrera a pie ha sido un poco como de zigzag, pero bueno, me ha gustado. En la natación he salido adelante, he salido en un grupito de 3 que estábamos mis compañeras del triatlón y yo. Y hemos salido en cabeza, luego en la bici hemos ido dando los relevos, iba con buenas sensaciones todo el rato y luego en la carrera a pie pues me he bajado, me he visto muy bien y como íbamos adelantando gente, pues me he ido motivando y he acabado ganando y me ha salido muy bien. Soy Javier Mateo, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Valencia
Para el Ayuntamiento de Valencia, esta prueba que se celebra este fin de semana aquí en Valencia, la Copa del Mundo, junto con las diferentes pruebas de sprint, super sprint y olímpico del Tri Mediterránea, es un orgullo el poder acoger esta prueba que nos sitúa a nivel internacional como una referencia en el mundo del triatlón, en este estadio del triatlón que es la Marina, y además estamos muy orgullosos de poder tener datos de participación con más de 1.900 personas que van a participar durante este fin de semana. Dentro de esta participación, más del 30% son mujeres, que es un dato muy relevante en el que tenemos que seguir esforzándonos para aumentar cada año, y además casi el 50% de la participación es de fuera de Valencia, lo cual hace que esta prueba sea muy atractiva para fuera de la ciudad y contemos con gente, incluso a nivel internacional, que participe en esta prueba. Finalitzarem la jornada este cap de setmana intens de triatló amb el triatló olímpic durant tot el matí. Continuarem gaudint del triatló a la ciutat de València i lo important és que aquest any tenim el públic present a la prova. La prova està oberta al públic i tots podran vindre a veure la natació, el segment ciclista, la carrera a peu i estar damunt del triatleta per poder animar-lo i motivar-lo. He ganado la prueba del triatlón olímpico de Valencia, las sensaciones han sido buenas, he conseguido salir en cabeza en la natación, he hecho la bici en solitario y luego la carrera a pie, que es donde más sufro, la he podido aguantar y conseguir ganar la prueba. Correr en Valencia es un espectáculo, sabemos que somos muchos corriendo en un mismo circuito muy corto y las chicas saliendo atrás, bueno, siempre tenemos que pasar a chicos, pero bueno, es lo que hay y a nivel organización está muy bien. Yo soy Javier Quirós, responsable de voluntariado, y nada, al final, si un evento tan grande como Valencia Triatlón, que son 3 días, pues se necesita mucha gente, muchos voluntarios para cubrir muchos puntos muy importantes, y sin ellos no se podría hacer el evento. Todo para que el triatleta pueda disfrutar del evento, esté seguro y que cumpla sus objetivos, digamos, que se ha propuesto en este triatlón. Así que este también es un saludo y un agradecimiento a todos ellos, a todos los que vienen, madrugan para estar con nosotros y ayudarnos. Así que muchas gracias también. Donar les gràcies a tots els triatletes que aneu a participar aquest cap de setmana per haver escollit el Mediterrània Triatló, el Triatló de València, per a participar. Molta sort a tots i a totes i benvinguts.